Estaba orando. ¿Por qué? Porque él sabía que la tormenta iba a tener unos vientos que estaban tratando de zarandear a los discípulos. Pero el Señor estaba orando por sus discípulos para que su fe no faltara. Hay una partecita en Mateo capítulo 14 de esta misma historia, que no la dice en el libro de Marcos, pero sí la dice en el libro de Mateo. En el libro de Mateo dice que cuando Jesús les dijo que tuvieran ánimo, que Él era, que no tuvieran temor. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo simplemente una palabra, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué lindo saber que en ese mismo momento, Pedro simplemente escuchó la voz del Señor y reconocía que era el Señor. No tuvo el Señor que decirle su nombre, no tuvo que el Señor decirle las características o recordarle quizás un testimonio anterior. Jesús simplemente le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ellos reconocieron su voz en medio de una tormenta que ellos estaban enfrentando. Hay diferentes cataclismos, hay diferentes tormentas o quizás destrucciones naturales, desastres naturales que pasan en nuestras vidas. Por ejemplo, hay sitios que atacan ciclones, hay sitios que atacan tsunamis, hay sitios que atacan tifones, hay sitios que atacan simplemente terremotos, hay sitios que son atacados mucho por volcanes o por tornados, o por tormentas eléctricas o por tormentas quizás de arena, que a lo mejor no nos atacan a nosotros, pero nosotros pasamos por huracanes. Huracanes que a veces son de categoría 1, algunas veces son de categoría 2, algunas veces son de categoría 3, 4 o hasta 5 con vientos que pueden destruir todo lo que se encuentren en su frente. Pero quiero decirte una cosa, si traemos a la memoria en el 1989 cuando Hugo atacó Puerto Rico, ¿Hugo se quedó o Hugo siguió? Hugo hizo el desastre que tenía que hacer y Hugo se fue, pero Hugo no se quedó permanentemente ahí. Posteriormente, varios años después, vino otro huracán llamado Mitch. Otro año vino otro huracán llamado George. Y así consecutivamente han venido diferentes huracanes que han atacado nuestra isla, o quizás tormentas tropicales, o quizás simplemente unas tormentas bien fuertes. Pero todas han venido y se han ido, y Puerto Rico todavía permanece. En nuestras vidas, posiblemente alguien ha sido atacado por un problema bien difícil para ellos, que a lo mejor no me ha atacado a mí. Pero a mí me han atacado problemas que a ellos no los han atacado. Pero los problemas que me han atacado a mí han venido y se han ido, y yo permanezco firme. Y yo permanezco todavía en pie, pero la diferencia la hace que así como Puerto Rico está firme, está de pie después de tantas tormentas, así también mi vida está firme y está puesta de pie todavía, no por mis propias habilidades, no por mi propia fuerza, no por mi propia sabiduría, sino porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón y Él es la roca de mi ser. Quiero decirte que en esta noche, si tú pones tu confianza en el Señor, si tú haces de Cristo esa roca firme que te pueda sostener en medio de cualquier tormenta, la tormenta vendrá, la tormenta te atacará, la tormenta soplará, pero la tormenta pasará. Y tú permanecerás firme porque Dios estará de tu lado, porque el Señor estará en tu vida. En este momento, mientras los discípulos pasaban por esta tormenta, y Pedro escucha la voz del Señor y reconoce que su maestro le dice, Señor, si eres tú, di y ordena que yo vaya hacia donde ti. El Señor simplemente le dijo, ven. Con esa palabra le bastó a Pedro para poner sus pies fuera de la barca. Hay momentos que tenemos que salirnos de la comodidad de nuestro hogar. Hay simplemente momentos que tenemos que salirnos de lo rutinario y de lo que estamos acostumbrados a hacer o de lo que estamos acostumbrados a ver que ha sucedido anteriormente. Y hay que simplemente tomar un paso de fe y dirigirnos en medio del problema hacia el Señor. Eso fue lo que Pedro hizo. Pedro se salió de donde él estaba, donde estaba su vida peligrando. En ese momento que escuchó la voz del Señor, todo problema se había olvidado. Lo que simplemente se concentraba Pedro era en caminar por encima de las aguas, dirigiéndose hacia su Señor. Llámame al 751-6318 o llámame al 939-258-8777. Yo te invito a que tú llames aquí, nosotros vamos a orar por ti. Enfermedad, esta noche se tiene que calmar. Problemas matrimoniales, esta noche se tiene que tranquilizar. Problemas con los hijos, esta noche se tiene que tranquilizar. Y yo sé que hay muchos presos que me están escuchando que lamentablemente no pueden llamar por las situaciones que sean. Pero tú sí puedes interceder ahora mismo por las personas que están llamando y también nosotros podemos interceder por ti. Quiero que sepas que Dios no te ha olvidado. Quiero que sepas que Dios está pendiente de tus oraciones. Que en esas noches que estás solo en ese cuarto cerrado, el Señor quiere que tú sepas que Él está pendiente a tus necesidades, que Él también se compadece de ti, que Él también tiene misericordia de ti, que Él también está presto para escucharte. Y en esta noche yo te digo a ti que Dios tiene un milagro para ti. Cuando Pedro se para y sale de la barca, aquello que le causaba miedo, aquello que estaba atemorizándolo, aquello que estaba amenazándolo con destruirlo, la Biblia dice que él en ese momento caminó por en medio de las aguas. Hay que ver que a veces en medio del problema podemos posiblemente escuchar la voz del Señor que sale de ese problema.
Podemos ver que el Señor, empezamos a verlo quizás como simplemente como si fuera un fantasma, un espíritu. Pero cuando reconocemos que el Señor está en medio de nuestro problema, no que Él es el causante, sino que Él está en medio del problema y que Él puede abrir camino para llegar hacia mí, yo puedo entonces decirle al Señor, Señor, aun si el problema está frente a mí, aun si todavía estoy sobre mi problema, yo te pido que en este momento tú me permitas caminar sobre las aguas y llegar hacia ti. Mientras Pedro caminaba con sus ojos puestos en Jesús, todo estaba perfecto, todo estaba bien. Él caminaba por encima de las aguas. Pero de repente dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 14, que dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento cuando Pedro empieza a caminar por encima de las aguas y empieza a mirar hacia el Señor, siguió caminando por encima de las aguas. Nunca yo he visto a nadie caminando por encima de las aguas si no fue el Señor y si no fue Pedro. Pedro en ese momento dijo, si tú estás caminando por encima de las aguas, si tú estás caminando en el mismo medio del problema que me estoy enfrentando, yo puedo hacer lo mismo, Señor, si tú tan siquiera me das la orden. En esa noche el Señor le dijo, ven. En esta noche el Señor te dice, ven. Si yo estoy en medio de tu problema, si yo estoy en control, si yo no voy a permitir que esto te hunda, si yo no voy a permitir que esto te destruya, que tu vida se vaya por la borda, yo te ordeno en esta noche que tú camines, que te salgas de esa comodidad, que te atrevas a venir caminando hacia mí, pero con tus ojos puestos en mí. Cuando Pedro caminó con sus ojos puestos en el Señor, estaba todo bien. Si tú caminas con tus ojos puestos en Jesús, estará todo perfecto, estará todo bien aún en el mismo medio del problema, aún en el mismo centro del huracán, aún en el mismo centro de la destrucción. No importa lo que sea, el Señor te dice que aún estando en esa situación, tú puedes caminar hacia el Señor. El problema fue cuando la situación empezó a hacerle mucho viento a Pedro. Cuando Pedro empezó a dejarse llevar por los sentidos nuevamente. Cuando empezó a escuchar los vientos que anteriormente lo habían amenazado. Cuando empezó a mirar las olas que se estaban encrespando. Cuando empezó a sentir ese miedo, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque perdió el enfoque, perdió la vista del Señor. Empezó a mirar sus circunstancias en vez de estar mirando al Señor. Cuando nosotros estamos pasando por problemas y empezamos a escuchar la palabra del Señor y empezamos a caminar por fe, de repente el problema sigue aumentando y sigue creciendo y sigue amenazándonos. Si ponemos oído a esos problemas, verdaderamente nos vamos a sentir como que nos estamos ahogando. Vamos a sentir que nos estamos hundiendo. Vamos a sentir que vamos a desfallecer, que vamos a perder. Pero si el Señor le dijo a Pedro, sube, ven. Y Pedro estaba caminando y luego Pedro le dijo, Señor, sálvame. En esta noche el Señor te dice que si te sientes que has perdido un poco de fe, que si te sientes que estás teniendo miedo, que tú puedes decirle al Señor, Señor, sálvame. Y en esta noche el Señor simplemente hacía de tu mano, te levanta y te lleva hacia la barca, porque no iba a permitir que te pasara nada malo. Tan cerca estaba el Señor de Pedro que pudo estrechar su mano y levantarlo y llevarlo hacia la barca. Hoy el Señor está bien cerca de ti. Sé que estás pasando por problemas grandes, por problemas difíciles. Sé que estás pasando por cosas que están amenazando tu vida. Tormenta pasada de la semana pasada simplemente fue un testimonio para lo que hoy se podría enfrentar alguna persona. Esta tormenta de hoy tenía sus peculiaridades. Y las peculiaridades simplemente eran que en este momento el Señor venía caminando hacia los discípulos. Hoy el Señor está en el mismo centro del problema en que tú te estás enfrentando, caminando por encima de tu problema. Y el Señor te dice, ven, pon tus ojos en mí. Yo soy el autor y el consumador de tu fe. Yo soy el que toma tus cargas. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te fortalece. Yo soy el que te da fuerza para que sigas hacia adelante. Por eso cuando el Señor le decía a los discípulos, que le dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. La palabra tener ánimo simplemente lo que quería decirle el Señor, por eso fue que lo reconocieron, era no te desanimes, no pierdas las ganas de luchar, no pierdas esa meta, ese sueño, esa victoria. No te rindas, pelea, pelea, pelea. Tú puedes, tú tienes fuerza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres más que vencedor, eres más que vencedora por medio de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Si tú puedes creer, verás la mano de Dios obrando, porque al que cree, todo le es posible. Cuando ellos escucharon la voz que decía, tened ánimo, lo que el Señor les estaba diciendo es, no se me desanimen ahora, no se me rindan ahora. No se me den por vencidos ahora. Estoy yo aquí en el centro. Antes se sentían solos. Aquí estoy, frente a ustedes, en medio del problema de ustedes. Posteriormente, cuando el Señor le dice, soy yo, lo que simplemente el Señor le quería decir era, yo soy el que te libra de todos tus temores, de todas tus angustias. Soy yo quien te dijo que nunca te dejaría. Soy yo quien todo lo creó.
Soy yo quien te ha sanado de todas tus enfermedades. He sanado al leproso, he sanado al ciego, he sanado al cojo, he levantado al paralítico, le he dado vista a los ciegos, he sanado tus dolencias.